Tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por permitirnos esta semana para predicar tu palabra y escuchar tu palabra y creerlo. Señor, estamos aquí para escuchar tu palabra verdadero en nuestro corazón. Confesamos que somos pecadores. Somos nada. Nosotros no podemos hacer nada para quitar nuestros pecados. Pedimos, Señor, perdone nuestros pecados perfectamente según tu palabra. Por medio de tu palabra queremos entender perfectamente. Señor, abre corazón de los nuevos para que pueda entender claramente en su corazón con tu palabra. Y también darle más un deseo y un corazón verdadero para recibir la salvación según tu amor. Señor, nos protege para que Satanás no estorbe en nuestros lugares. Queremos escuchar con un corazón anheloso. Espero que esté con nosotros hasta el final de tiempo para entender correctamente y perfectamente según tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar primera palabra, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4. Listo, leamos juntos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Podemos decir que eso es voluntad de Dios. Eso es papel de la Biblia. Porque Dios escribió la Biblia. Dios quiere darnos una vida eterna. Dios porque creó hombre para vivir juntos con Dios, ¿no? Por amor. Pero por pecado de Adán hasta ahora, todo destino de hombre se cambió, se convirtió perfectamente. Pero Dios quiere darnos una oportunidad para recuperar nuestro destino, cielo. Durante nuestra vida nosotros cometemos muchos pecados. Por medio del pecado nosotros no podemos entrar al cielo. Aún así Satanás está dándonos mal entendimiento, mala enseñanza. A veces nos engañó mucho, ¿verdad? Por medio de forma de religión, a veces olvidamos qué es voluntad de Dios. Cuando hicimos una buena obra, pensamos, ¿verdad? Eso es buena obra. Eso es voluntad de Dios. Cuando ofrendamos, pensemos, ¿verdad? Eso es voluntad de Dios. No es así. La Biblia nos dijo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es voluntad de Dios. Dios quiere que todos nosotros seamos salvos. Pero ¿cómo? Esta parte, ¿verdad? Para tener vida eterna, para recibir la salvación perfecta, primeramente tenemos que verificar las verdades. La verdad tenemos que verificar. La verdad es palabra y también con evidencia podemos entenderlo. La palabra es verdad. Entonces, primeramente, nosotros verificamos creación y arca de Noé, huerto de Edén y historia de Israel. Con evidencia nosotros verificamos, entendemos, finalmente tenemos fe sobre existencia de Dios. Ayer verificamos nuestro estado con la Biblia, ¿verdad?
Nunca pensemos nuestro pecado más profundamente. Pero cuando verificamos con palabra, somos pecadores. Si morimos hoy, nosotros inmediatamente entraremos en infierno, porque somos pecadores. Exteriormente, por vergüenza, no queremos reconocer nuestros pecados. Nuestra conciencia condena en nuestro corazón, ¿verdad? En el fondo de nuestro corazón está reconociendo nuestro estado. Somos pecadores. Ya verificamos verdad. Finalmente, creemos que somos pecadores. Existencia de Dios y nuestro estado verificamos con palabra, ¿verdad? También, ¿cómo podemos recibir la salvación? El contenido también tenemos que verificar con palabra. Entonces, primeramente tenemos que verificar verdad. Si encontramos verdad con evidencia, tenemos una confianza perfecta. Finalmente saldrá un sentimiento. ¿Por qué? Antes de recibir la salvación, nosotros somos pecadores para ir al infierno. Pero si entendemos salvación y perdón de pecado por medio de la Biblia, recibimos una libre perfectamente. Entonces llegará un sentimiento. Pero según este orden tenemos que creerlo, ¿verdad? Yo hace 30 años congregaba en la iglesia, pero muchas personas testificaban en nuestra iglesia. Ay, yo cuando oré, Espíritu Santo me llegó, entonces me llegó una caliente. Entonces yo tengo un Espíritu Santo. A él no tiene verdad y fe, solamente tiene sentimiento. Eso no es la fe correcta. Una persona nunca como pidió a Dios, nunca se arrepintió al frente de Dios, pero solamente memorizó una palabra en su mente. No hay salvación sin arrepentimiento. Cuando se arrepintió profundamente, verdaderamente, cuando pidió a Dios, Señor, sálvame, yo no quiero entrar al infierno, por mi pecado me dio mucho dolor, Señor, ayúdame. Cuando nos arrepentimos, nunca. Aún así, muchas personas dijo, yo sé, yo tengo el contenido de salvación. Hay que pensar. Solo quedó en mente nada más el contenido, ¿verdad? Hoy yo predicaré el contenido de la salvación. Pero el contenido, ustedes conozcan. Muchas veces ustedes como escucharon en su vida, pero no creían, ¿verdad? Yo también. Yo sabía el contenido. Yo conocía el contenido, pero no creía. Yo cuando escuché, yo entendí perfectamente, cierto. Yo sabía, conocía palabra, pero no creía. Yo traté una letra, como una letra, un libro de escuela y colegio. Yo tuve que reconocerlo. Algunas personas le conocieron como el contenido de la salvación. Y también testificó el contenido de la salvación. Pero no hay fruta en su vida. Vamos a pensarlo. ¿Es salvación o no? Un salvo cree hasta existencia de infierno, ¿no? Un hermano tiene taller, su cliente vino, testificó muy bien, ¿verdad? Entonces un hermano me dijo, pastor, mi cliente creo que ya recibió salvación. Ah, ¿verdad? Pregúntale, si tiene salvación, ¿por qué no predicó a su familia? Un salvo cree hasta existencia de infierno. Su mamá, su hijo, su pareja, si morirá hoy, ¿dónde iría? Infierno, ¿no? ¿Por qué no predica? San Mateo capítulo 7, versículo 18 al 20. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Un persona testificó muy bien sobre salvación. Por medio de Jesucristo podemos recibir perdón pecado, ¿no? Pero no tiene nada preocupación sobre salvación de su familia. ¿Eso es la fe o no? No es la fe. Es un conocimiento en mente nada más. Por medio de la fe podemos entrar al cielo, pero la fe tiene el contenido. Tiene el contenido, pero no fructificó una fruta. ¿Qué significa? No es salvo. No soy juez, solamente comparamos con la Biblia, ¿verdad? Voy a presentar una foto horrible. Qué raro, ¿verdad? Creo que ella confió perfectamente un hombre que como tirará una flecha a manzana, pero llegó en mente. ¿Y qué significa? Yo puse un nombre de foto: el fin de las creencias equivocadas. A veces creemos así. Yo hace 30 años creí así. Aún así, yo por sí mismo, yo di una consuelo. No se preocupe, no solo usted, otra también está congregando mismo que usted. Entonces, somos hijo de Dios. Iremos al cielo porque estamos congregando. Yo como me di una consuelo por sí mismo. Está bien. Pero fondo de mi corazón conocía, ¿verdad? No. ¿Cómo? ¿Cómo puede recibir perdón de pecado? ¿Con qué podría recibir perdón de pecado? Mi conciencia siempre me condenó continuamente. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Los israelitas escribió la Biblia. Tiene más oportunidad para acercar más palabra de Dios. Pero ellos aún le conocieron que yo conocí todo, yo conozco palabra de Dios. Pero ellos no tienen palabra, no tienen conocimiento verdadero. Algunos religiosos también están creyendo así, ¿verdad? Esta parte hay que pensar, hay que examinar. No estoy condenando a ustedes. Con preocupación, con exhortación, con corazón, amor, estoy exhortando a ustedes. Y no vamos a perder una atención, no vamos a perder el contenido principal, porque nuestro destino es infierno, por falta de obra, falta de ofrenda, falta de congregación, falta de servicio. No. Isaías capítulo 59, versículo 1-2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestro pecado han hecho ocultar de vuestros su rostro para no oír. Por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, nosotros no podemos acercar a nuestro Dios. No podemos entrar al cielo. Pero aún así, muchas personas quieren esforzar para servir bien a Dios en la iglesia. Quiere ofrendar, quiere diezmar para entrar al cielo. Por medio de nuestra obra, ¿podemos borrar nuestro pecado o no? No podemos. Por medio de nuestra ofrenda, ¿podemos borrar nuestro pecado o no? No podemos.
Pero aún así mucha persona está esforzando. ¿Por qué? Confió mal, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 12 versículo 14, porque Dios traerá toda obra de juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Después de morir, nosotros tenemos que recibir el juicio de Dios. ¿Cómo podemos olvidarla? ¿Cómo podemos evitarla? Esta parte hay que pensar. Dios nos dio, en pecado hay precio. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Cuadrante es como una polvo que no podemos verlo. Es muy pequeña. Cuando escuchamos esto, mucha persona sigue siendo, ¿verdad? Está predicando para recibir una ofrenda. Yo le dije, ¿verdad? Por medio de ofrenda no podemos recibir perdón de pecado. Nuestra ofrenda no sirve para recibir perdón de pecado. Antes de recibir salvación, nuestra ofrenda no sirve a Dios. Hechos capítulo 10 mencionó un hombre, Cornelio. Él adoró muy bien a Dios. Tiene un buen corazón para ayudar y soportar a otros pobres. Siempre oró y siguió palabra de Dios. Aquí dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Parece muy buena persona. No necesaria más. Toda persona podría decir, ¿verdad? Con él yo podría entrar al cielo porque él es buena persona. También está siguiendo palabra de Dios. Entonces, pero con esto, Dios dio una oportunidad para recibir la salvación. ¿Qué significa? Por medio de obra, por medio de estado de Cornelio, piadoso, temeroso, no puede entrar al cielo por su pecado. Entonces Dios vio corazón de Cornelio, ya tiene un corazón dispuesto. Entonces Dios quiso darle una oportunidad. Hechos capítulo 10, 31, 33. Y dijo, Cornelio, tu oración, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Dios mostró una visión por medio de ángel a Cornelio. Pídele a Pedro para que escuchara la palabra correcta. Por medio de este pueda recibir la salvación. Vamos a pensar, por medio de su obra, sí puede entrar al cielo, porque Dios dio una visión a Cornelio. Hay que pensarlo, ¿verdad? Cornelio no tuvo salvación perfectamente según palabra. Entonces Dios quiso darle oportunidad a él. Entonces él escuchó explicación, palabra de Pedro sobre evangelio. Finalmente recibió salvación. Creo que Dios les dio una oportunidad porque ustedes tienen un buen corazón como Cornelio. ¿Por qué? Si creerá continuamente como así, ¿dónde iría? Infierno. Dios tiene una herido. Aún envió palabra perfecto,
Mucha persona está corriendo otro lado, pero Dios vio sus corazones. Entonces envió unos invitadores, su familia, su amigo, su conocido, ¿verdad? Exhorto mucho. Vamos a pensar. Ellos sí le invitará en nuestra iglesia. Yo les daré un dinero. No, ¿verdad? Los invitadores, por corazón cariño, por corazón amor hacia ustedes, exhorto mucho. ¿Por qué? Mi familia, mis amigos, mis conocidos, si no escuchará, no creerá esta palabra, ¿dónde iría? Infierno. Ellos conocen muy bien, entonces exhorto varias veces, ¿verdad? San Mateo capítulo 19 menciona un hombre joven. Entonces vino uno y le dijo: maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Un joven vino a Jesucristo y preguntó, ¿verdad? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Continuamente Jesús respondió. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto le he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Vamos a pensar. Es su conversación Jesucristo y un joven, ¿verdad? Joven, cuando vino primeramente a Jesucristo, preguntó: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Un hombre podría hacer para recibir la salvación. Nada. Entonces Jesús le respondió, ¿verdad? ¿Por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios nada más. Pero porque Jesús explicó los mandamientos. Por medio de quiere verificar, quiere dar una verificación, estado de él. Pero él mintió finalmente. ¿Qué? El joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Porque vino a Jesucristo, un joven, para jactar, ¿no? ¿Sí me entiende? Jesús quiso dar un entendimiento. Usted no puede guardarlo. Usted tiene que pedirme: Señor, sálvame. Tiene que decirme por qué me preguntó para hacer algo. Un hombre no puede hacer buena obra, verdaderamente. Finalmente, para condenar verdaderamente, para dar un entendimiento, su estado verdaderamente, Jesús dijo nuevamente. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Un joven porque no pudo entrar al cielo, porque no ayudó como los pobres. No. Él tenía mal entendimiento. Principalmente tuvo que reconocer su estado, ¿verdad? Señor, cierto, soy pecador. ¿Cómo hago? Vamos a pensar. En su vida, ¿guardó toda palabra o no? En el mundo, ¿quién podría guardar toda palabra, mandamiento? Nada. Pero él no quiso reconocer su estado. Más bien, quiso jactar su obra, ¿verdad? Entonces, Jesús quiso condenarlo. Usted no puede guardarlo. Si quiere seguirme, véndelo toda su riqueza para ayudar al pobre y sígueme. Finalmente reconoció, pero no preguntó nuevamente:
salió por vergüenza. ¿Quién puede ir al cielo por medio de la ley? Voy a dar 5 números. Número 1, israelitas. O número 2, sacerdotes, fariseos, escribas, funcionarios. Número 3, los que van a la iglesia. Número 4, pastores, sacerdotes, monjas, papa. 5, ninguno. Número 5, ninguno. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué número es correcto? ¿Qué? 4, 5. Cierto, ninguno. Esta palabra vamos a tener para entender palabra de Dios. Romanos capítulo 3, 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Está hablando claramente, ¿no? Ningún ser humano será justificado delante de él por medio de guardar ley, mandamiento. Aún así, está siguiendo. No quiere tirar su pensamiento. ¿Por qué? Dura 30 años. Es una pena. No quiere dejarlo Aún Dios dio una oportunidad. No quise dejarlo. Hay que examinar nuestro corazón, nuestro estado por medio de la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice sí es sí. La Biblia dice no, no. Tenemos que seguir palabra, la Biblia, ¿verdad? ¿A dónde van? ¿Si muere ahora? ¿Ustedes? Queremos reconocer, ¿verdad? Queremos responder cielo, pero no tenemos la fe correcta. Aún confesamos, yo tengo fe, pero en nuestra fe no tiene el contenido sobre salvación, ¿verdad? Entonces, hay que examinar con mi corazón, con mi estado y la Biblia. Por medio de podemos tener un buen estado para recibir la salvación. Por medio de justicia propia, esfuerzo y para guardar ley y milagros, señales, lengua extraña. Con esto no podemos entrar al cielo. ¿Por qué? Todavía nuestro estado no cambiamos. Entonces, toda obra son obra muerta. En el mundo, un montón de religiosos están creyendo al revés. Por medio de su obra, quiere llegar al nivel de salvación. ¿No? Por medio del regalo de Dios, por medio de misericordia de Dios, por medio de amor de Dios, recibiremos salvación. Después podemos obrar bien, según palabra de Dios. Eso es orden. Pero un montón de religiosos están creyendo al revés, ¿verdad? En esa situación, los discípulos vieron. Ellos, en ese momento, los discípulos de Jesucristo todavía no recibieron salvación. Entonces, ellos no entendieron nada aparte. Preguntó a Jesús, ¿verdad? Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, leamos juntos: mas los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. De nuestra manera no podemos recibir la salvación, no podemos recibir perdón de pecado. San Marcos capítulo 1, 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Si palabra con esto termina esto, por medio de arrepentimiento podría recibir la salvación. Pero no termina así. Y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Pero llamamos muchas veces, ¿verdad? Evangelio, evangélica. ¿Cuál es el evangelio correcto? Voy a dar un significado de evangelio.
O en otra palabra, evangelio es buena noticia y buena nueva, ¿verdad? A un como persona que está encarcelado, a él, ¿cuál es buena noticia? Su pecado ya perdonó todo, tiene libre, puede salir de esta cárcel. Eso es como buena noticia, ¿no? Supongamos a una señora que tiene cáncer, a ella, ¿cuál es buena noticia? Su enfermedad, cáncer, ya curó todo, ya sanó todo perfectamente, no se preocupe, ya no tiene nada cáncer. Es buena noticia, ¿no? A ustedes, ahora sí morirá. ¿Dónde iría? Infierno. A ustedes, ¿cuál es buena noticia? ¿Cuál es evangelio? Su pecado ya perdonó todo al frente de Dios. No se preocupe, no es necesario entrar al infierno. Eso es evangelio, ¿no? Eso es buena noticia, ¿no? Eso es evangelio verdadero. Voy a explicar desde ahora evangelio correcto, según palabra de Dios. Vamos a poner mucha atención, no vamos a perder una atención. ¿Por qué? Dios quiere que todos sean salvos, todos seamos salvos, pero también ahora no podemos ver, porque nosotros no podemos ver el espíritu. Satanás andando aquí, yo tampoco puedo ver como Satanás, pero según palabra, Satanás existe, está andando para estorbar en su mente, en su corazón. Vamos a poner mucha atención para entender y creer verdaderamente, ¿verdad? Dios tiene orden. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva es legal, ¿no? ¿Verdad? Don de Dios. La paga del pecado es muerte, eso es ley de Dios. Pecado tiene precio. Dios siempre juzga a todos los pecados, ¿verdad? Adán y Eva cometieron un pecado. Entonces, Dios dio juzga. Dios juzgó a Adán y Eva, no solo ellos. En época de Noé, un montón de personas cometieron pecado, no quisieron regresar a Dios. Entonces Dios tomó decisión para juzgar todo el mundo con agua. Igual, Dios escogió a Israel y mandó un montón de veces profetas para que regresara, para que cumpliera sus papeles, testigo de Dios, testigo de Jehová. Pero ellos adoraron otros dioses, ídolos. Recibieron tribulación por sus culpas, por sus pecado, ¿verdad? Pero no solo eso, Dios tiene dos características. Tiene amor y la justicia. Dios tiene dos características. Un montón de personas solo quieren reconocer Dios es amor, Dios es amor. Entonces, creo que no existe infierno porque Dios es amor. Eso es falsa fe, ¿verdad? Él no conoce muy bien sobre el carácter de Dios. Dios tiene dos características, amor y justicia. Entonces, en la Biblia, siempre Dios juzgó un pecado, otros pecados. Pero no solo esto. Dios también tiene un carácter, amor, ¿verdad? Dios siempre prepara el camino de la salvación. Entonces, cuando rechazó Adán y Eva, Dios hizo una túnica de piel con animales, mató y hizo una túnica de piel para ellos, para que evitara vergüenza. Y también Dios tomó una decisión para juzgar con diluvio, un agua del mundo, ¿verdad? Pero Dios mandó a
Noé para que hiciera una arca de Noé, grandemente. Por medio de esto podemos entender el corazón de Dios. Igual, por pecado de Israel, Dios dio una ley, expiación. Por medio de esto podemos entender y recibir la salvación. Ley de Dios, primeramente, es mandamientos, ¿verdad? Significado, ley de Dios. Aplicación. Aplicación es criterio de pecado. Mandamiento, las leyes de Dios, es criterio de pecado. Con esto podemos entender nuestro estado, ¿verdad? Esta ley, se refiere como carácter de como justicia, carácter justicia de Dios. Pero hay más ley de Dios que expiación. Significa expiación significa ley de Dios también. Esta expiación aplica criterio de perdón de pecado. Esta ley se refiere corazón, amor de Dios. Tenemos que verificar esta ley, expiación. Expiación es ley que se permite pagar los pecados a través de un tercero. Aunque cometa un pecado, alguien más puede pagar por ello. Eso es significado de la expiación. Levítico capítulo 4, versículo 24 al 29, Levítico capítulo 4, versículo 28 al 29, y les leo: luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar de holocausto. Dios no quiere que los hombres sean juzgados y vayan al infierno. Levítico describe la ley de expiación. Entonces, no es que los hombres mueren en el juicio, sino que las ovejas y las cabras y los terneros son juzgados y mueren en su lugar. Es decir, que ellos mueren en lugar de los hombres. Para recordar, voy a preguntar nuevamente: ¿cuál es el precio del pecado? Buena obra. O número 2, experiencia de milagros. O tercero, ofrenda y diezmo. Número 4, bautismo. O quinto, número 5, muerte. ¿Cuál es correcto? ¿Cuál es el precio de pecado? ¿Cuál es el precio de pecado? 5 muertes, cierto. Vamos a recordar, vamos a guardar esto en memoria para entender más claramente la palabra, ¿verdad? Muerte. Entonces Dios nos dio una otra ley, expiación. Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Si miran aquí, dice que es la ley de expiación que Dios nos ha dado. Es para perdonar nuestros pecados. ¿Cuál fue el precio de nuestros pecados? Muerte. Lo que significa que si muere derramando la sangre, los pecados son perdonados. Hebreos capítulo 9, versículo 22, leamos juntos. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace la emisión. Sin derramamiento de sangre no se hace la emisión. La vida de la carne en la sangre está.
para recibir el perdón de los pecados, debe derramar la sangre hasta morir. El requisito de sacrificio es sin defecto. Dios nos permitió una ley expiación, ¿verdad? A un hombre cometió un error. Si morirá, ¿dónde iría? Infierno. Dios no quiere que vayamos al infierno. Entonces Dios nos dio una oportunidad, una ley. Es expiación. Pero por medio de muerte de cordero, cabra, ternera, podría recibir perdón de pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces una persona, si entendió su pecado, si reconoció su pecado, tiene que llevar un sacrificio, un cordero o cabra o ternera, para recibir y matar en lugar de él. Entonces, cuando se dio cuenta de su pecado, fue al tabernáculo donde estaba el sacerdote y ofreció sacrificios. Luego impone sus manos sobre la cabeza de la oveja y ora: Dios, he cometido un gran pecado ante ti. Traslado todos mis pecados por los cuales debo ser juzgado sobre esta oveja. Por favor, acepta la muerte de esta oveja. Orando, trasladando. Finalmente Dios le conoció. Cuando ora así, Dios le conoce que el pecado ha sido trasladado a las ovejas. El juicio sigue al pecado, ¿no? Entonces la oveja muere porque el pecado fue trasladado a la oveja. Mata a la oveja para recibir la sangre. El sumo sacerdote tomaba la sangre y se presentaba ante el arca del pacto que contenía la ley de Dios. Y rocía la sangre. Y el arca del pacto que contiene la palabra, recibimos el perdón ante la ley de Dios, ¿verdad? Porque el derramamiento de la sangre es perdón de pecados. La expiación por medio de los animales, ese sacrificio era una vez al año. Si peca, mata a la oveja. Y después de un año, si peca, mata a la oveja. Si vuelve a pecar, mata a la oveja continuamente, ¿verdad? Este sacrificio no fue un sacrificio perfecto. Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 3, 4, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de ovejas y cabras y terneros no perdona completamente los pecados. ¿Por qué? Cada año tiene que cumplirlo, tiene que sacrificarlo para recibir perdón de pecado, ¿verdad? Pero hay que pensar, ¿por qué Dios nos dio esa expiación? ¿Aún no podemos recibir perdón de pecado perfectamente? Hebreos capítulo 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es una sombra. Hay un verdadero sacrificio. Para darnos un entendimiento perfecto, Dios primeramente nos dio una expiación para darnos un entendimiento, para darnos una fe correcta según palabra de Dios, ¿verdad? Es una sombra. Cuando compramos algo, una buena, antes de comprar nueva, siempre chequeamos muestra, ¿verdad? Parece bien. Yo quiero comprar esto. Compramos nuevo, ¿verdad?
muestra es sombra. Expiación, sacrificio es sombra. Hay algo más, sacrificio verdadero. Hebreos capítulo 10, 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificios y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Mas me preparaste cuerpo. En el pasado se sacrificaban ovejas, cabras y terneros, ¿verdad? El sacrificio se daba como muestra temporal de las sombras. Este verdadero sacrificio es importante. Mas me preparaste cuerpo. ¿A quién se refiere esto? ¿A quién se refiere esto? ¿Quién es? Jesucristo. Dios quiere explicar a Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Protagonista de la Biblia es Jesucristo. Dios quiere darnos como papel de Jesucristo. Dios quiere darnos como entendimiento sobre el papel de Jesucristo. Entonces Dios primeramente nos dio expiación. San Mateo capítulo 1 versículo 21: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Jesús nació de una virgen para mostrarnos algo maravilloso. No. Vamos a pensar. Un sacrificio, ¿qué tiene condición? Sin defecto, no sin defecto. Un hombre nació por medio de semilla de hombre, eres pecador. Porque Jesús nació por medio del poder del Espíritu Santo. Jesús sí nació por medio de semilla de hombre. Jesús también era un pecador. Entonces Dios escogió una virgen para utilizar como un instrumento. Jesucristo es un Salvador. Dios preparó a Juan Bautista para testificar a Jesús, ¿verdad? Juan Bautista nació antes del nacimiento de Jesús 6 meses para que testificara a Jesucristo. Juan el Bautista, que nació 6 meses antes, vio a Jesús, se le acercaba y dijo esto, ¿verdad? San Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, leamos juntos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero, ¿qué tiene papel? Para quitar pecado del hombre. En expiación, los corderos tienen que morir para recibir perdón de pecado del hombre, ¿verdad? Pero Juan Bautista está testificando el papel de Jesucristo. Jesús vino para cumplir como cordero, papel de cordero. Por medio de esto entendemos por qué Jesús vino a esta tierra. Muchas personas tienen mal entendido, ¿verdad? Jesús vino para recibir un servicio de nosotros. No, más bien Dios nos envió su unigénito para servirnos. San Mateo capítulo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si miran aquí, dice que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Él vino a dar su vida por nosotros. 1 Timoteo capítulo 1, 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quién es pecadores? Yo y ustedes, ¿no? Dios envió su unigénito. Jesús vino aquí para salvarnos en nuestros pecados. Esa es la única razón. Nacimiento de Jesucristo. Hay que pensarlo, Jesús, porque vino, porque nació por medio de una virgen, porque no nació por medio de una semilla de hombre. Jesús vino para morir por nuestros pecados. 1 Juan capítulo 3, 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Porque Él no nació por medio de semilla de un hombre. Él nació por medio de poder de Espíritu Santo. Solo Dios prestó una vientre de una virgen. El Cordero de Dios. Jesús no tenía pecado, así que vino a esta tierra para morir como esta oveja. Mucha gente dice que fue Israel quien crucificó a Jesús. Tiene razón, ¿cierto? Israel, como gritó mucho, ¿verdad? Y crucificó a Jesucristo. Pero Dios convirtió el mal en bien. Hechos capítulo 2, 36. Leamos juntos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cristo qué significa? Salvador. Señor es dueño, ¿verdad? ¿Qué significa? Por medio de sangre de Jesucristo, por medio de muerte de Jesucristo, Dios nos compró en nuestro lugar, en nuestro destino. Por medio de muerte de Jesucristo, Dios nos salvó. Entonces llamamos Cristo. Jesús, ¿por qué vino a esta tierra? Por sus pecados y por mi pecado. Porque no hay otra manera. La paga del pecado es muerte. Pero si morimos, nosotros no podemos pagar. Directamente entraremos infierno, ¿no? A nosotros no hay manera. Entonces Dios envió una manera, una solución. Envió su unigénito para matar para nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aún nosotros no conocemos. Jesús quitó nuestro pecado y puso a Jesucristo para que le recibiera, para que muriera en lugar de nosotros. ¿Qué seguirá el juicio? Sigue el pecado. Entonces, así que Jesús murió en la cruz. Él murió derramando la sangre porque Él tuvo que morir en horrible por nuestro pecado pasado, por nuestro pecado recordado, por nuestros pecados olvidados, pecados de cometer hasta la muerte. Todos mis pecados, por todos nuestros pecados, Jesús murió en la cruz. Por ustedes, por mi pecado, Jesús murió. Para explicar esto, Dios primeramente dio un sacrificio, expiación. Por medio de este entendemos, ¿verdad? Si murió Jesús sin razón, nosotros ¿cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos creerlo? Primeramente Dios nos dio un sacrificio,
expiación. Por medio de expiación entendemos por qué Jesús murió. Cierto. Jesús murió en lugar de nosotros. Dios ha trasladado todos nuestros pecados a Jesucristo. Por eso Jesús murió en la cruz. Hace 700 años la Biblia profetizó que moriría así. El sufrimiento de Jesucristo, ¿verdad? Isaías capítulo 53, versículo 5. Yo les leo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por medio de derramamiento de sangre de Jesucristo, por medio de muerte de Jesucristo, nosotros recibimos salvación, recibimos perdón de pecado, porque Jesús tuvo que derramar tanta sangre. La vida está en sangre. Entonces Jesús, según palabra de Dios, vino aquí y murió en la cruz, en nuestro lugar, por nuestros pecados. ¿A quién se refiere Él aquí, verdad? Mas el herido fue nuestras rebeliones. Jesucristo. Si ponemos en nuestro nombre, es correcto. Mas el herido fue por pecado de Pedro. Molido por pecado de Pedro. El castigo de pecado como Pedro de paz fue sobre él, ¿verdad? Porque murió Jesús en lugar de mí. Jesús derramó toda sangre en lugar de mí. Jesús murió en lugar de ustedes. Cumplió todo y escribió la Biblia para dar el corazón de Dios, para dar amor de Dios. Jesús sufrió. Por eso tenemos paz. ¿Por qué estamos en paz? ¿Cuál fue el precio del pecado? La paga del pecado es muerte. Entonces Él murió. No podemos pagarlo. Así que Jesús se lo pagó por nosotros. Al creer en este hecho, trae paz a nuestros corazones. Jesús derramó toda su sangre por nosotros. Él perdonó nuestros pecados al derramar toda su sangre. No es fácil, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando Jesús fue crucificado? Los soldados romanos escupieron a Jesús, ¿no? Normalmente entre nosotros nadie persona puede escupir a los animales. Pero los soldados romanos, ellos trataron a Jesús como animales, menos que animales. Entre nosotros, ¿quién puede escupir a animales? Nadie. Pero ellos burlaron a Jesús, escupieron en cara de Jesucristo. Eres Dios, ¿no? Eres Salvador. Él murió por soldados romanos también, pero ellos no conocían. Entonces burlando y golpeando cabeza, cara de Jesucristo. Jesús cayó su boca, no dijo nada aparte. ¿Por qué? Para rescatarnos. Él tiene que subir hasta la cruz, tiene que morir, tuvo que morir en la cruz. Entonces cayó, no dijo nada. Podría decir, no, él no tenía nada pecado. Yo no tengo pecado porque me maltrató. Podría decir, pero nunca dijo esto. ¿Por qué? Para salvarnos. Vamos a pensar, Jesús no tenía nada vergüenza. Tiene vergüenza, ¿no? Tiene el mismo cuerpo que nosotros. Él recibió toda vergüenza, todo dolor en la cruz, pero aún así aguantó.
obedeció palabra de Dios hasta morir. Jesús murió en lugar de nosotros. Él fue azotado por nuestros pecados cometidos por el cuerpo. Los soldados romanos 120 veces azotado. Fue azotado a Jesucristo. Se rompió todo su cuerpo, derramando sangre. Cuando matamos un chancho, nosotros no azotamos, ¿no? Para quitar rápidamente una vida, solamente golpeamos una cabeza y quitamos una sangre nada más, para que no doliera mucho. Pero ellos, ¿por qué azotaron 120 veces? Se rompió todo el cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué? Por nuestro pecado que cometemos por medio de nuestro cuerpo. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Entonces Jesús murió. Jesús recibió muchos dolores. Jesús sufrió tantos. 100 veces azotó, ¿verdad? El látigo que golpeó a Jesús tenía un trozo de hueso de animal en la punta. ¿Para que agarre y quita como músculos, ¿verdad? Cuando vemos una imagen de Jesucristo, ¿verdad? A veces esto, a veces esto. ¿Por qué? Porque los artistas hizo esto. Según historia, ellos hicieron una imagen, ¿verdad? Algunas personas solo hizo esto, a veces algunos esto, porque se torció su cabeza. Músculo de aquí está soportando cuello, ¿no? Pero por medio de azota se rompió un músculo. No puede soportar cabeza, peso de cabeza. Entonces, cuando crucificó, torció. Por medio de podemos entender corazón de Dios, ¿verdad? Nosotros es tan fácil, solamente escuchamos, creemos, pero Jesús no era fácil. ¿Por qué? Él tiene que recibir todo dolor en lugar de nosotros. Por los pecados que hemos cometido por cabeza, Jesús llevó corona de espinas en su cabeza. Largo de espinas, más o menos como dedo último. Puñaló cabeza todo, derramando sangre desde cabeza, ¿verdad? Se picó mucho como un ojo pasando, no dijo nada. Él llevó una cruz para morir. Es el lugar de su muerte, ¿no? Jesús tuvo que llevar la cruz para morir para nosotros. Las manos y los pies de Jesús fueron calvados por nuestros pecados con nuestras manos y pies. Porque tuvo que clavar en su mano, en su pie, por nuestro pecado que cometemos por medio de nuestra mano y pies. Jesús sufrió tanto por nuestros pecados. La mano y los pies de Jesús fueron clavados. ¿Quién lo clavó? Los soldados romanos. Los soldados romanos le clavaron. Sí. Pecado de ustedes y mi pecado. Hemos crucificado a Jesucristo, ¿no? Aún clavó a Jesús, los soldados de romanos, por nuestro pecado. Clavamos en mano de Jesucristo y pie de Jesucristo. Por nuestros pecados del corazón, el costado de Jesús fue atravesado con una lanza.
nosotros muchas veces cometemos pecado con nuestro corazón, ¿no? Muchas veces odiamos a otra persona. A veces imaginamos para matarlo, porque tenemos una ira hacia otra persona. Por este pecado Jesús recibió un puñalado de lanza. Por medio de muerte de Jesucristo, por medio del sufrimiento de Jesucristo, nosotros recibimos perdón de pecado. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte, pero Dios nos dio una expiación, otro sacrificio. Tercero, podría perdonar en lugar de nosotros. Jesús murió para nosotros. Jesús no murió por falta de fuerza, se sacrificó para morir por nosotros, ¿verdad? Él inmediatamente podría enviar 2 legiones de ángeles para matar a todas las personas, pero no utilizó su poder para rescatarnos. Vamos a ver un video, corté en película, Pasión de Jesucristo. Aún es una película. Cuando vemos este video, vamos a entender más, vamos a sentir más amor de Jesucristo, corazón de Jesucristo hacia nosotros. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Él murió por nuestros pecados, por mis pecados y por sus pecados. Porque no podemos resolver nuestros pecados. Jesús fue colgado en la cruz durante 6 horas. Colgarse de la cruz en ese estado dificulta la respiración, ¿verdad? Porque por peso no puede respirar bien. Para respirar bien hay que levantarse. Supongamos, cada 5 segundos, si respiró, dura 6 horas. Él tuvo que levantar 4.350 veces. Tiene que levantarlo para respirarlo. Cuando crucificó, podría morir inmediatamente, pero tiene que derramar toda su sangre. ¿Por qué? Eso es orden de Dios. Él quiso obedecer. Él quiso aguantarlo en su sufrimiento, ¿verdad? 4.350 veces está levantando su cuerpo para respirar. Se rompió todo aquí, ¿no? Y pies. Aún así aguantó muy bien para rescatarnos, porque la paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces todo derramó su sangre para nosotros. Por medio de podemos entender el corazón de Dios, corazón de Jesucristo. Entonces estamos llamando, Dios es amor. Creo que aquí también un montón de personas tienen sus hijos, ¿verdad? ¿Quién padre podría darle sus hijos a otros, para otros? Nadie. Porque eso es amor. Porque Jesús es amor. Jesús nos dio su unigénito para rescatarnos, pero nosotros no accionamos bien, no tenemos un buen corazón para recibir la salvación. Somos pecadores. Aún así Dios nos ama mucho,
nos ama mucho, nos amará continuamente. Por medio de muerte de Jesucristo, Dios quiere testificar a nosotros. Por medio de muerte de Jesucristo, Jesús quiere testificarnos. Yo morí para ustedes. Antes de morir Jesucristo, Él unió toda su fuerza, porque 6 horas colgó, ya gastó toda su fuerza, ¿verdad? Aún así, Él quiso testificar. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. ¿Qué significa? Ya solucioné todo mi papel. Papel de Jesucristo, ¿qué era? Él tuvo que morir como oveja, como sacrificio. Entonces, en su muerte, antes de morir, Él testificó, gritó, ¿verdad? No tiene fuerza, aún así unió toda su fuerza para gritarlo, para testificarnos. Consumado es, consumado es. ¿Qué significa? No se preocupe, yo morí para ustedes. Solo cree, por favor. Cree, por favor. Yo morí en lugar de ustedes. No se preocupe, solo cree, por favor. Es una exhortación. Consumado es, ¿verdad? Todos los pecados han sido solucionados. No hace falta preocuparse más. Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Dios abandonó completamente a Jesucristo. ¿Por qué? Es para salvarnos. Es para salvarnos. Fue para darles vida eterna, para salvarlos. Esa era la última forma. Entonces Jesús murió en la cruz. Algunas personas nos dijo, ¿por qué tan fácil para recibir la salvación? Porque solo tengo que creerlo. Cierto, solamente hay que creer esta verdad. Eso no es historia falsa, eso es verdad. Pero hay que pensarlo. Dios recibió precio, vida, ¿no? Recibió vida por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Para darnos una fácil, Jesús caminó un camino difícil. Vamos a pensar. Crucificado de Jesucristo, ¿es difícil o fácil? Difícil. ¿Por qué está pensando la salvación es tan fácil? Para darnos una fácil, Jesús recibió todo difícil. Jesús recibió todo sufrimiento en lugar de nosotros. Eso es amor. No creemos. Si no creemos, ¿qué significa? Pisoteando este amor. Él preparó un amor verdadero por medio de su muerte. Hijo mío, es mi corazón. Yo quiero recibir sus almas. Yo quiero perdonar por sus pecados por medio de mi vida. Entonces Jesús murió en difícil. No es fácil. No podemos pensar solamente así, ¿verdad? Para darnos una salvación fácil, Dios como envió su unigénito y permitió para caminar un lugar difícil. Dios abandonó completamente a Jesús. Hebreos capítulo 9, 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre
en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el pasado, las ovejas, cabras y terneros se les perdonaban los pecados, y ese periodo era una vez al año, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con el sacrificio de Jesús? Al morir una vez, lo resolvió para siempre. Cuando creemos la salvación, cuando recibimos perdón de pecado, tenemos que recibir perdón de pecado según la Biblia, ¿verdad? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando creemos, es de verdad, recibimos salvación. A nosotros, aún muertos de Jesucristo, es un sufrimiento, tristeza. A nosotros es una buena noticia. Eso es evangelio. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Cuando creemos muertos de Jesucristo, derramamiento de sangre de Jesucristo, recibimos salvación, cierto. Con esto recibimos salvación. Con esto podría recibir perdón de pecado, cierto. Con este podemos recibir la salvación. Cuando creemos que Jesús murió por nosotros, recibimos salvación. Miren aquí hay un día en que nacimos, ¿verdad? Algún día moriremos. Los pecados desde nacimiento hasta presente pueden llamarse pecado pasado. Y los pecados desde ahora hasta la muerte pueden llamarse pecados futuros, ¿verdad? Es importante pensar en cuánto tiempo Jesús murió por nosotros y nos perdonó. Esta parte es muy importante. Jesús perdonó los pecados pasados. Entonces, ¿qué pasa con los pecados futuros? Eterno perdón significa que ha perdonado nuestros pecados hasta la muerte. Entonces, el pecado futuro también ya perdonó por medio de sangre de Jesucristo. Vamos a pensar. Si perdonó todo nuestro pecado, solamente pecado pasado nada más entre nosotros, ¿quién pueda entrar al cielo? Nada persona. ¿Por qué? La salvación, ser salvo no significa transformarnos como ángeles. Solamente perdonó nuestro pecado al frente de Dios. ¿Sí me entiende? Vamos a pensar. Nosotros tenemos unos hijos. Los hijos cometieron un error, pecado a su padre. Pero los padres siempre quieren perdonar, ¿verdad? Cuando perdonamos, sus hijos se transformarán como ángeles. No, ¿verdad? Solo corazón de padre ya perdonó, ¿no? Igual, perdón el pecado, ¿qué significa? En corazón de Dios ya perdonó porque ya recibió precio de pecado por medio de muerte de Jesucristo. No transformamos como ángeles. Todavía tenemos naturaleza pecaminosa. Muerte de Jesucristo, sí perdona solamente pecado pasado entre nosotros. ¿Quién pueda entrar al cielo? Nadie persona. Si perdonó solo pecado pasado, no es necesaria escribir sobre esta manera, ¿verdad? Perdonó eternamente, para siempre, porque está escrito para siempre. Para siempre, ¿qué significa? Eterna. Con esta parte podemos entenderlo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Yo soy Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Eso es criterio de Dios. Entonces, nos dio, perdonó nuestro pecado para siempre. ¿Qué significa? Tratamos, entendemos con criterio de Dios
podemos entender más claramente, ¿verdad? Alfa y omega, principio y el fin, el primero y el último. ¿Qué significa? Pecado en el mundo, todo perdonado por medio de sangre de Cristo. Eso es eterna redención. Eso es fe correcto según palabra de Dios. Nosotros tenemos pecado pasado y pecado futuro, pero por medio de sangre de Jesucristo ya perdonó todo perfectamente, todos nuestros pecados. Entonces llamamos eterna redención. Voy a dar un ejemplo para entenderlo. Supongamos, yo compré una finca de mangas a ustedes. Pero vamos a pensar, yo pagué dinero, pagué completamente, precio de como finca, todo, ¿verdad? Pero en finca hay un montón de árbol de mangas, ¿verdad? Y también hay muchos frutos. Todavía está fructificando, una fruta caída en tierra y también una fruta madura, es colgada también. Vamos a pensar, ¿esa fruta de quién es? ¿Suyo o mío? Tiene boca, ¿verdad? Vamos a pensar, yo compré a ustedes, supongamos, compré a ustedes esta finca, pero yo cuando compré, pagué una vez todo el dinero. Normalmente no tengo nada de dinero, pero supongamos, ¿verdad? Pagué inmediatamente todo el dinero. Entonces, las frutas de en finca, ¿de quién es? Mío, ¿verdad? Vamos a pensarlo. Manga caída en la tierra, ¿de quién es? Mío, porque yo pagué un precio de finca. Y también una manga colgada maduro, ¿de quién es? También es mío. Un árbol fructificará después de un año de comprar, después de 5 años de comprar, después de 10 años de comprar, fructificará más y más, ¿verdad? Esa fruta, ¿de quién es? ¿Por qué? ¿Cómo? Yo pagué precio de finca. Entonces, las frutas en finca, todo es mío, ¿sí o no? Igual manera, vamos a pensar, por medio de precio, vida de Jesucristo, Dios compró tierra. En la tierra, un montón de personas cometen un pecado, ¿verdad? ¿De quién es? Jesucristo. Porque ya compró Dios por medio de vida de Jesucristo. Y de Dios. Como de esta manera Dios nos perdonó todo nuestro pecado, pecado pasado, presente y futuro. Vamos a pensar con otro ejemplo. Yo quiero invitar a ustedes algún día en el restaurante. Vamos a ver, tendré una oportunidad o no, ¿verdad? Supongamos, ejemplo. No me pregunte, como después de terminar el seminario, ¿cuándo me invitará? Supongamos, yo invité a ustedes. Entonces, nosotros llegamos al restaurante, pedimos comida, según nuestra como favorito, ¿verdad? Estamos comiendo, hablando y pasando un buen rato. Pero de repente tengo una cita, tengo que irme, mitad de comida. Pero yo, antes de salir de ese restaurante, yo pagué todo comida de ustedes y mío. Porque ustedes todavía no han terminado para comer. Yo pagué todo. Pero ustedes todavía no han terminado para comerlo. Entonces tiene que quedar para comer continuamente, conversando, ¿verdad? Yo salí. Pero vamos a pensar. Ustedes, cuando saldrá, ¿tienen que pagar nuevamente o no? ¿Por qué? Porque yo pagué, ¿verdad? Sí.
Es orden del mundo, es normal, ¿verdad? Vamos a pensarlo. Comida que está en su estómago, ya yo pagué o no. Ya pagué. Comida que está en su boca, yo pagué o no. Pagué. Comida está en su plato, yo pagué o no. Sí, ¿verdad? Vamos a comparar con pecado. Podemos comparar, ¿verdad? Una comida que está en nuestro estómago es pecado pasado. Comida que está en nuestra boca es pecado presente. Comida que está en nuestro plato podemos comparar un pecado futuro. Esa comida podría dejar y comer continuamente, ¿verdad? Según nuestro deseo. Pero yo pagué una vez todo. Igual, Jesucristo pagó por medio de su vida, por medio de su sangre, nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, pecado pasado, pecado presente y pecado futuro, todo pagó una vez todo. Entonces, no es necesario pagar nuevamente. ¿Por qué? Jesús pagó nuestro pecado en lugar de nosotros. No es necesario pagar nuevamente. Entonces, cuando creemos esto, cambiamos nuestro destino. Infierno a cielo. ¿Por qué? Nosotros no tenemos pecado por medio de muerte de Jesucristo. 1 Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué significa? Aún Jesús murió en Israel, no murió solo para Israel. Jesús murió para todos. Entonces, cuando creemos muerte de Jesucristo, recibimos salvación. Nosotros no sabemos. Dios cargó nuestro pecado a Jesucristo o no. Pero Dios cargó nuestro pecado a Jesucristo. Entonces, Él tuvo que morir en la cruz en lugar de nosotros, ¿verdad? Desde el inicio del mundo al fin, un montón de personas tienen pecado. Cometió pecado, cometa pecado y cometerá pecado. Pero todo Jesús llevó una vez para siempre. Jesús derramó toda su sangre para cubrir todos nuestros pecados. Entonces, ya cubrió nuestros pecados por medio de sangre de Jesucristo. Entonces, al frente de Dios solo puede haber sangre de Jesús nada más. La paga del pecado es muerte. Jesús murió. Entonces, ya perdoné todos como pecado de personas. Dios dirá a nosotros. Isaías capítulo 43, versículo 25. Leamos juntos despacio, por favor. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, porque de mí mismo, por escrito así. Supongamos, una casa ya incendió, pero después de terminar el trabajo, padre regresó a su casa, pero vio un fuego fuertemente. Sus hijos están quemando dentro de casa. ¿Qué padre no entrará? ¿Qué padre no entrará a esta casa para rescatar a sus hijos? Aún no tiene nada aún preparado. Creo que quiere entrar para rescatar a sus hijos. Arriesgará su vida para rescatar a sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Al visto como padre, su hijo sí morirá. ¿Quién padre puede aguantar su vida?
¿Quién padre puede vivir bien? Nada. Dios igual. Nosotros tenemos un espíritu semejante de Dios. Si entraremos infierno, Dios tiene herido. Entonces Dios planificó para rescatarnos. Recibimos salvación por medio del muerto de Jesucristo. Dios quiere borrar nuestros pecados por medio de sangre de Jesucristo. Nosotros teníamos tantas malas cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿no? Odio, mentira, avaricia, separar, eliminación, fingir, resentimiento, incluso cruel, mala intención. Tantos incalculables nuestros pecados teníamos. Pero por medio de muerte de Cristo, Dios borró nuestros pecados. Por medio de sangre de Cristo, borró nuestros pecados. Hebreos 10, 17 al 18, leamos juntos. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Hay más ofrenda por el pecado? Sí. ¿Sí o no? ¿Hay más ofrenda por el pecado o no? Tenemos que creer según palabra. No hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Jesús murió. Entonces no necesita más ofrenda por pecado. Jesús pagó todos nuestros pecados en lugar de nosotros. Entonces no es necesario pagar todos nuestros pecados. Tenemos tantos pecados, pero vamos a pensar. Por medio de sangre de Jesucristo nos perdonó nuestros pecados, solo 99%. ¿Dónde iremos? ¿Cielo o infierno? Infierno. Si recibimos perdón de pecados, solo 99% nada más, todos nosotros iremos infierno. Pero por medio de muerte de Jesucristo, por medio de sangre de Jesucristo, nos perdonó nuestros pecados 100%. Eso es plan de Dios y corazón de Dios, amor de Dios y papel de Jesucristo. Efesios capítulo 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Ya entendemos este versículo, ¿verdad? La salvación es don de Dios. Durante el seminario siempre yo le dije, ¿verdad? Don legal lo tiene dos características. Primera, es gratis. Legal, ¿quién tiene que pagarlo? ¿El que da o el que recibe? ¿El que da o el que recibe? Una persona quiere dar una regalo, dando, diciendo, pidiendo, ¿verdad? 50,000 por favor. ¿Eso legal o vender? Venderlo. Esta parte hay que pensarlo. Jesús, Dios pagó todo precio del regalo, salvación por medio de muerte de Jesucristo. Nosotros solamente tenemos que recibirlo. ¿Cómo podemos recibirlo? Por medio de un corazón, confianza, podemos recibirlo. No por obra. ¿Quién puede actar? Yo soy hijo de Dios, yo recibí salvación. ¿Quién puede actar? Nosotros no tenemos una cosa para actarlo. ¿Por qué? No es de nuestra obra. La salvación no vino por nuestra obra. Por medio de muerte de Jesucristo recibimos salvación. La salvación es regalo de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando creemos verdaderamente, recibimos salvación. Una persona quiere darle un regalo, pero otra persona no quiere. ¿Cómo podría recibirlo? Queda al mismo lugar. Igual,
Jesús murió para todos, pero alguna persona no quiere creer, no recibirá salvación. Por medio de nuestra fe podemos recibir la salvación, pero la fe tiene el contenido que Jesús murió por nuestros pecados. Entonces siempre yo pedía a ustedes, ¿cuál es el contenido de la salvación? El contenido de su fe. Jesús murió por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Efesios capítulo 1 versículos 6 al 7. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La salvación es gratis. Si creemos, obtenemos. Es su única manera. Entonces, la Biblia lo hemos declarado un montón de veces: la fe, la fe, la fe. Pero la fe tiene el contenido. Algunas personas solamente como testifico así, ¿verdad? Dios existe, Dios me ama. Entonces, eso es la fe. No, eso no es el contenido de la fe para entrar al cielo. La fe tiene el contenido que Jesús murió por mi pecado. Eso es el contenido de la salvación, el contenido de la fe, correcto. 1 Pedro capítulo 1, 8 al 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nunca vemos a Jesucristo, pero vimos por medio de la Biblia. Sentimos amor de Dios, amor de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién amáis sin haberle visto? Ya entendemos amor de Dios, amor de Jesucristo. Aún no vimos Jesucristo, sentimos amor de Jesucristo. Entonces, ahora en lugar de nosotros, en parte de nosotros, podemos amar verdaderamente mi Dios, mi Jesucristo, mi Señor. Podría llamarlo, ¿por qué? Ya recibimos amor verdadero por medio de salvación. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Cuando obtenemos la fe, el contenido, Jesús murió por mi pecado, obtenemos una fe perfecta, la salvación perfecta. La salvación no significa confiar en nuestro corazón. La salvación significa confiamos palabra que Jesús hizo para nosotros, que Jesús murió para nosotros. Romanos capítulo 3 versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora ya entendemos cuál es fe sobre Dios, sobre Jesucristo. ¿Cuál es fe de Dios? Ahora entendemos, ¿verdad? ¿Cuál es? Creer en Jesús significa creer en lo que Jesús hizo para nosotros. Esto. Ese es San Juan capítulo 3 versículo 16. Creo que un montón de personas memorizan, pero no entiende verdaderamente. Pero ahora creo que ustedes ya entienden verdaderamente. Vamos a leer juntos con voz alta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, tantas personas tienen memoria, ¿verdad? Pero creo que no entendió verdaderamente antes de creer esta palabra, pero ahora entendió, ¿verdad? No saben lo que tiene que ver con nosotros, pero ahora entendemos la palabra, cierto, es verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, ¿qué manera? Por medio de
muerte de Jesucristo mostró su amor a nosotros. Entonces, Dios es amor. San Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si creemos en nombre de Jesucristo, recibimos una potestad, hijo de Dios. Pero vamos a pensar, Jesucristo, Jesús, nombre de Jesús, ¿qué significa? Salvador, Salvador. Salvador, que nos salvará en nuestro pecado. Eso significa. Vamos a pensarlo. Antes de recibir la salvación, Dios era juez a nosotros. Somos pecadores. Pero por medio de muerte de Jesucristo, ya cambiamos posición. Fue limpiado por sangre de Jesucristo. Dios era juez. Ahora podemos llamar Padre. Nosotros, hijo de Él. Cuando creemos muerte de Jesucristo, cuando creemos sangre de Jesucristo que murió para nosotros, recibimos un derecho verdadero. Por medio de esto entendemos, alguna persona solo está congregando iglesia, está llamando Dios Padre, Dios dirá a nosotros, a Él, ¿verdad? Porque yo soy su Padre. Usted no tiene relación conmigo, ¿no? Por pecado nosotros alejamos, no tenemos relación nada, porque está llamándome una Padre. Dios dirá. Pero ahora nosotros podemos llamar verdaderamente, si creemos verdaderamente muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Ya recuperamos la relación con Dios. Cambió posición de Dios. Dios es nuestro Padre. Somos hijos de Él. Entonces podemos llamar Dios Padre Celestial. Dios nos responderá en nuestras oraciones. Si realmente creemos muerte de Jesucristo, recibimos salvación. Después de recibir la salvación, nuestra salvación no podemos guardarlo por sí mismo. ¿Por qué? Nosotros todavía somos débiles, pero Dios nos hizo una promesa. Jesucristo y Dios nos protegerá. San Juan capítulo 10 versículo 28 al 29. Yo les leo. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es una promesa a nosotros. Dios hizo una promesa a nosotros. Voy a guardar ustedes, no se preocupe. Dios hizo una promesa. Vamos a pensar. En el mundo, ¿alguien tiene más poder, mucho más que Dios? No, Dios es todopoderoso. Entonces, Dios podría decirnos, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si recibimos salvación, tenemos una palabra, que Jesús murió por mi pecado. Con esta fe, con esta confianza, con esta creencia, podemos entrar al cielo. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39, yo les leo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo que algunas personas, antes de participar del seminario, creo que cantaron esa canción, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo profundo. Esa canción existe, ¿verdad?
¿Cómo? Sí. Antes de escuchar palabra, cantamos, borrachendo como nuestro sentimiento, ¿verdad? Aún cantamos, no entendemos el significado, pero ahora entendemos. Nuestra salvación tan segura. ¿Por qué? Dios nos dio. Dios está protegiéndonos. Entonces, tan segura. Dicen que nada puede separar. Aquellos que han sido salvos por la sangre de Jesucristo pueden sentirse tranquilos al ver estas palabras. ¿Por qué? Estamos conectados con Dios. San Mateo capítulo 24, versículo 35. Leamos juntos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros creemos existencia de Dios por medio de la palabra. Nosotros creemos nuestro estado, que éramos pecadores. Creemos por medio de la palabra. Ahora, nosotros entendemos muerte de Jesucristo por medio de la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa? Si le decimos salvación por medio de la palabra, tiene tan seguro, no tenemos que preocuparnos otra vez. ¿Por qué? Jesús murió en lugar de nosotros. Es tan tristeza, pero nos dio tan gran paz, tranquilidad y esperanza. ¿Por qué? No hay otra manera a nosotros. Supongamos una persona quiere comprar algo, las cosas, ya visitó un supermercado. En su canasta puso un montón de artículos. Finalmente quiere pagarlo, pero ya se olvidó para traer billetera. ¿Cómo podría? Pero de repente encontró su padre. Su padre dijo: no se preocupe, voy a pagar todo, voy a regalar a ustedes, no se preocupe. Entonces su padre ya pagó todo. Finalmente dio una factura, llevando los artículos y con factura pasando. Policía le llamó: señora, venga, porque no pagó, tiene que pagarlo. Policía: yo pagué. ¿Por qué? ¿Por qué me molesta? No, yo vi, usted no pagó, tiene que pagar. Yo pagué, ¿por qué me molesta? Podría hacer un conflicto, ¿verdad? En ese momento, ¿qué tenemos que presentar algo? ¿Qué tenemos que presentar algo? Factura. Vea, mi comprada, factura. Con podría pasarlo. Jesús pagó todo. Pecado, pasado, presente, futuro, todo. Vergüenza, dolor, errores pasados, rechazo y soledad. Esclavitud del pecado, muerte espiritual. Ya pagado todo. Deuda cero. Jesús pagó todos nuestros pecados y nos dio factura tan segura. La Biblia es factura. Nosotros cuando compramos una eléctrica, queremos guardarla para recibir garantía, ¿verdad? Si como olvidamos, perdemos una factura, asustamos, ¿no? ¿Cómo podría recibir garantía? Pero el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios nos dio una factura tan seguro para darnos
una certeza de salvación. Si realmente creemos muerto de Jesucristo, ya recibimos salvación. Un montón de personas, ¿verdad? Pensando, sí, yo creo, pero eso es la salvación. No me sentí nada, una fuerte, algo nada, solamente me alegro un poquito, nada más. Si quiere un sentimiento más fuerte, solamente hay que agarrar una corriente nada más para recibirlo, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender? Espíritu Santo nos ayudó. Entonces, entendemos que Jesús murió por mi pecado. Entonces nos dio tan paz y alegría. ¿Por qué? No es necesaria recibir juicio de Dios. Isaías capítulo 40, versículo 2. Habla el corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Jesús pagó todos nuestros pecados doble veces. Jehová, Dios recibió precio de nuestro pecado doble veces. Entonces no es necesario pagar nuevamente. Por medio de esto nosotros podemos entender amor de Dios. Podemos llamar verdaderamente Dios es amor. ¿Por qué? Por medio de este Dios mostró su amor verdadero. Leamos juntos Romanos capítulo 5 versículo 8. Leamos juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es única manera para recibir la salvación. Hoy voy a predico hasta ahora. Mañana nosotros no iniciaremos desde a las 6:30 de la noche, ¿verdad? Mañana iniciaremos a las 11 de la mañana. Si puede venir 10:30 sería bueno, ¿verdad? Para escuchar y preparar un corazón para escuchar palabra. Mañana escucharemos más seguridad de salvación y vida cristiana. Si realmente recibimos salvación, si creemos verdaderamente, tenemos que escuchar para recibir guía de Dios, porque Dios quiere guiarnos en nuestro camino. Vamos a orar para finalizar. Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos por medio de muerte de Jesucristo y darnos tu palabra perfecta en nuestro corazón. Señor, por medio de tu palabra, en la Biblia, entendemos ahora verdaderamente muerte de Jesucristo. Jesús murió por nuestros pecados. Nosotros creemos esta verdad. Señor, gracias por darnos un gran gracia y amor. ¿Cómo podemos pagar? No podemos pagar aún así. Queremos predicar esta palabra hacia nuestra familia, amigos y conocidos hasta el día del Señor. Y también entre nosotros, alguien todavía no tiene una certeza de salvación. Señor, dele más una oportunidad para entender en consulta después de oración. Señor, espero que nos protege hasta nuestra casa para vivir y descansar como tu Hijo verdadero. Señor, gracias por estar con nosotros hasta el final del seminario de hoy. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.